15. Vic, ¿está Vic por ahí? Sí, mejor sí, ¿no? Por favor. Sí, es que me está dando el... Dice aquí Colosenses 2, 8 al 15. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Y Judas 24 y 25. Judas 24 y 25, o sea, 1, 24, 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, esta mañana te damos gracias por la victoria que tú obtuviste, Señor, en la cruz. Gracias porque en tu encarnación, en tu andar y vivir en esta tierra, produjo, Señor, una victoria, Señor, eterna para todos los que hemos sido llamados para ser hijos tuyos, Señor, y para la victoria sobre todo el universo, Señor. Señor, venciste al diablo, venciste a la muerte, Señor, disipaste las tinieblas, Señor, en medio de este mundo. Señor, eres glorioso, Señor, eres magnífico, eres victorioso, Señor, y te damos gloria por eso, porque nos llamaste para participar de esta victoria, Señor, porque es tu propósito, es tu deseo guardarnos sin caída, Señor, hacernos permanecer firmes, Señor, en medio de este mundo. Gracias, Padre del cielo, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por la fortaleza que nos das, gracias por tu espíritu de vida en nosotros, Señor, que nos alienta a esta victoria todos los días. Señor, sé tú glorificado esta mañana en medio de nosotros, Señor. Padre, que lo que hablemos hoy sean los elementos suficientes para guardarnos sin caída delante de ti, Señor, para que pongamos atención en aquellos aspectos que tienen que ser tratados, Señor, para que Satanás no tome ventaja, sino que en esta victoria que tú ya tienes, Señor, podamos vivir en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Pedimos tu fortaleza sobre nuestros cuerpos, Señor. Queremos orar especialmente por salud, Señor, en medio de tu iglesia. Sé tú nuestra salud, Señor, en el nombre de Cristo. Fortalece nuestros cuerpos mortales, Señor. Vivifica nuestros cuerpos mortales, Señor. Que toda obra del enemigo, Señor, sea atada, Señor, sea reprendida en el nombre de Cristo. Señor, levántate en medio de nosotros, poderoso Dios, Dios victorioso, Cristo victorioso, levántate en medio de nosotros, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, Señor. Padre, los dientes de los perversos sean quebrantados en medio de tu iglesia, en esta área, en el área de la salud, Señor. Padre del cielo, déjanos por causa de tu reino, Señor, estar sanos, Señor, por causa de anunciar tu gloria y tu gobierno en esta tierra. Sánanos, Señor, tócanos, Señor, líbranos del mal, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir. Yo no tenía pensado compartir hoy, pero miren, gloria a Dios. Gracias, hermano.
Y ayer ya no me dio tiempo de hablar de algunos aspectos más particulares respecto de lo que nos hace caer, ¿no? Y quiero que leamos este texto primero. Es Proverbios 12:7, que es la base de lo que estamos hablando. Y me sorprende mucho la escritura cuando nos damos el tiempo para estudiarla, cuando nos damos el momento para ver qué es lo que está diciendo el Señor. Me sorprende cómo está tan conectada la escritura, ¿no? Y dice aquí el capítulo 12, versículo 7, dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos, ¿qué? Permanecerá firme. La casa de los justos permanecerá firme, hermanos. La casa de los justos estará firme. No hay nada que la pueda conmover. Incluso, como hemos estado viendo, voy a hacer un repaso muy rápido. Este texto está basado en dos aspectos. El primero, como el Señor Jesucristo, que nunca fue derrotado en nada. El Señor Jesús venció a la muerte, hermanos. La muerte no lo pudo retener. Esa muerte que pensó que tenía la victoria sobre el Hijo de Dios, no lo pudo retener. Bendito sea el nombre de Cristo, porque Él venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y como leímos ahorita estos versículos, Él los exhibió públicamente. No solamente su victoria fue algo que se dio, sino que públicamente triunfó sobre de ellos. Él los exhibió como la derrota, como los derrotados. Hizo un desfile con todos los derrotados, ¿no? Qué tremendo. Y hablábamos acerca de esto, que la casa del justo permanece firme, no será conmovida. Al final también de la era, mis hermanos, la iglesia permanecerá firme. La iglesia es un edificio que no será derrumbado. La iglesia es la nueva Jerusalén en toda su gloria y en todo su esplendor. No es un edificio maltrecho, no es un edificio con algunos agujeros que se están reparando. Es algo inconmovible, es algo que permanecerá firme hasta el final de los días. Y tenemos que tener esto como una esperanza. El Señor comenzó una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A pesar de esto, hay otro aspecto en esto que tiene que ver con la caída, porque los cristianos caemos, ¿es verdad? Los cristianos caemos y caemos muchas veces. Y hablábamos de cómo es que Proverbios nos dice que 7 veces caerá el justo, ¿se acuerdan? Y cuando dice que 7 veces cae el justo, significa que cae toda su vida. Durante todo su andar en la tierra, el hombre caerá, siempre habrá caída, siempre habrá momentos en los que caemos, ¿no? Pero también dice: 7 veces cae el justo y se levantará. Qué glorioso es eso, porque la casa del justo permanecerá firme, hermanos. ¿Puedes decir amén a eso? La casa del justo permanecerá firme. Una posición de pie, no una posición de derrota, no una posición en tinieblas de muerte, sino de victoria y de gloria. A pesar de las dificultades podemos permanecer de pie delante de Dios, ¿no? Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque tiene que ver con la victoria de Cristo sobre todas estas cosas. Bueno, hablamos de que a la luz de la Escritura hay 3 cosas que nos hacen caer. 3 cosas que nos hacen caer. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Lo qué? El ojo, el pie y la mano. Bueno, la mano y el pie. Okay. 3 cosas nos hacen caer, ¿cierto? El ojo, la mano y el pie. Y no eran las manos ni los pies, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Hablábamos de esto que podemos leer en Mateo. Gracias. En Mateo 5 veíamos esto. Bueno, en varias citas. Mateo 5, Mateo 18, Mateo 6, Marcos 9. Veíamos que Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. ¿Se acuerdan? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres o tuerto, o manco, o cojo al reino de los cielos, y no que completo seas echado al fuego, dice ahí. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Y esto nos habla acerca de las 3 cosas que nos hacen caer como cristianos. Y me parece sumamente importante
verlas porque para que nosotros podamos permanecer firmes, necesitamos tener atención en estas tres cosas. Estos son tres elementos que tienen que estar bien resguardados en nuestras vidas, porque es lo que nos hace caer. Ayer les decía cómo es que, bueno, antes de continuar eso, para que no se me olvide esta idea, Jesús habló en singular y no en plural, ¿sí? ¿Sí estamos conscientes? Habló de un ojo, habló de una mano y habló de un pie. No habló de los ojos, ni de las manos, ni de los pies, aunque nadie ve con un ojo, ¿no? Todos vemos con dos ojos. O nadie camina con un pie, ni nadie hace cosas con una mano. Se refiere a que en la vida de los hijos de Dios tenemos estas dos cosas. Tenemos este actuar, este ver correcto y este ver incorrecto. Este caminar incorrecto y este caminar incorrecto. Este hacer correcto y este hacer incorrecto. Y el Señor nos descubre lo que más adelante en esta parte del Evangelio, es que es muy interesante ver que Jesús, eso fue lo que trató de decir, ¿no? Pero necesitábamos las demás escrituras y necesitábamos que Pablo en Romanos 7 nos hablara de esta verdad. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿no? En pocas palabras es lo que el Señor estaba anunciando. Así que tenemos que saber que en nosotros está esta posibilidad. Ahora, si nosotros sabemos que podemos caer y que el origen de la caída está en estos tres elementos, entonces es algo con lo que tenemos que trabajar. Amén. Es algo con lo que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que estar muy despiertos. Ahora, como hemos dicho y como seguiré recalcando a través de todo este estudio que hemos llevado ya de tiempo, no hay manera de evitar la caída sino por medio de la vida de Dios en nosotros. No hay otra forma. Si la vida de Dios no está en tu espíritu, mi amado hermano, si el Espíritu de Dios en ti no salta para vida eterna, entonces va a ser imposible que evitemos la caída. Porque entonces será esta carne nuestra la que gobierne y la que nos oriente a hacer estas cosas. Así que con toda urgencia, todos los días, con toda urgencia, lo primero que tenemos que hacer es buscar la vida de Dios. Necesitamos la vida de Dios, porque es lo único que nos va a evitar la caída. No hay otra cosa. Y me doy cuenta que cuando Jesús hace referencia a estos tres aspectos, lo hace precisamente para que podamos guardar esos asuntos delante de Dios. El rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, que estaba lleno de Dios porque él había sido escogido por Dios en una humildad, en una sencillez tan tremenda. Ningún rey hay en Israel como David. ¿Sí estás consciente de eso? Aunque Salomón sigue algunas cosas, hay muchas diferencias en esto. No hay rey como David en Israel. Sin embargo, vemos que este rey que hizo muchas cosas correctas, que escribió salmos de adoración a Dios del corazón de Dios, que quedaron escritos incluso para nuestro beneficio. Un rey que mantuvo a raya a los enemigos de Dios, los alejó, era un rey temible. Un rey que se comportó a la altura de las circunstancias. Les decía cómo a mí, esto es algo que me sorprende, cómo David no reclamó su lugar con Saúl, sino que permaneció fiel a Dios y diciendo: no voy a tocar al ungido de Jehová hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo voy a avanzar, ¿no? O hacer lo que tenga que hacer. Incluso estaba dispuesto a la muerte, pero bueno. Y este rey tan lleno de esplendor tuvo una caída. Y tuvo una caída precisamente en estas cosas. Este hombre David fue sometido bajo estas posibilidades y cayó en la trampa. Lo mismo podemos ver en el libro de los Proverbios. Vamos a hablar un poco de eso. Fíjense, este hombre estaba de ocioso, no estaba en la guerra donde tenía que estar, sino que andaba de ocioso en el palacio. No estaba en lo que tenía que hacer. Su mente estaba divagante, se había tomado unas vacaciones acerca de eso. No está mal tomar vacaciones, ¿estás de acuerdo? Necesitamos vacaciones, ¿no? Pero no vacaciones espirituales. Necesitamos descansar. A lo mejor tenemos que ir a un lugar donde no estemos haciendo de comer, ni lavando los trastes, ni trabajando en ciertas cosas, ¿sí? Que nuestra mente se despeje haciendo otras cosas, subiéndote a un kayak, ¿no? En los rápidos, no sé, distrayéndote. Necesitamos eso. Pero jamás debemos estar de vacaciones en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo?
Jamás nuestra alma debe separarse de la preciosa palabra de Dios y la vida de Dios, porque eso fue lo que le sucedió a David. Él estaba pensando en otras cosas. No sé si ese día se despertó así deprimido y dijo, no, hoy no voy a la guerra, ¿no? Qué flojera. Y permitió que algo sucediera en la visión que él tenía acerca de las cosas que tenía que hacer. Él se hizo a un lado de su tarea y entonces vio con ojos distintos las cosas. Y en medio de eso, una muchacha se estaba bañando. Esta muchacha también, ¿qué le pasa, no? Y entonces ahí él la vio. Y dice que cuando la vio, la deseó en su corazón. Y sus ojos fueron el principio de la caída. Él la vio, no vio, dijo, ay, mamacita, ¿no? Me acuerdo mucho esa vez que Juan Manuel compartió a los matrimonios acerca de los varones. No sé si los que se acuerdan de eso, de una mirada, la mirada de rebote que teníamos que tener. Porque hay cada desfiguro hoy en día, ¿sí o no? En serio, yo a veces digo, el que inventó los leggings deberían meterlo a la cárcel y fusilarlo. De veras no entiendo eso, no entiendo. Y lo peor es que no entiendo que no haya gente que le diga a la señora, a la señorita, que qué le pasa, ¿me explico? Pero eso es lo que vemos, no lo vemos lejos, no lo vemos, eso está allá en Sodoma y Gomorra, donde, no, aquí en el mercado, en el metro, en tu trabajo, ¿sí o no? Por cierto, mi hermana, ten mucho cuidado, ¿no? Cómo te vistes, es muy importante eso. Y Juan Manuel decía, y los hombres podemos ver eso, porque ni modo que ¿no? Que andemos con unas cosas así, aún así vemos para adelante, ¿no? Sin embargo, tú puedes ver, pero en ese momento rebotar, ¡poing!, ¿no? Hacia otro lado, hacia el cosmos, ¿no? Por supuesto que sí. Hermano, ten cuidado con lo que ves y ten mucho cuidado con poner tus ojos en donde no debes ponerlo, porque ese es el principio de la caída y lo que Satanás quiere. Para eso estamos llenos de tanto desfiguro, por eso la moda es tan espantosa, porque todo el tiempo incita hacia el asunto sensual y poder tener a los hombres cautivos en algún área. Entonces, varón, ten mucho cuidado con lo que ves. Y David no rebotó su mirada, sino que vio de más, ¿no? Y los ojos le hicieron codiciar algo que no le pertenecía, algo que no era. Fíjate, en el tiempo de David, él podía casarse con quien quisiera, ¿sí o no? En serio, incluso podía tener más esposas. Pero vio a Betsabé, o sea, ¿por qué tuvo que ser ella? Y lo más terrible es que no solamente la codicia, sino que sus caminos se convierten en algo que lo lleva a su perdición y a su caída. Él comienza a actuar y la trae al palacio. A lo mejor le hizo una cena romántica y quería ser como la Bella y la Bestia, ¿no? Y bailar, ¿no? Y como todas esas payasadas de películas que hay hoy en día, ¿no? Que nos dicen lo maravilloso que es el amor. No es cierto, no es cierto. Tienes que tener mucho cuidado con esas películas porque son un engaño también. Y sobre todo una fantasía para las mujeres acerca de algo que no existe. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el camino de David fue tomarla y traerla a ese lugar que lo llevó a consumar un pecado terrible. El adulterio con esta mujer. ¿Por qué era un adulterio? Porque esta mujer estaba casada. Y vemos que hay una cosa terrible de parte de Dios sobre de este hombre. Y hay un pecado que no termina en el corto plazo. Eso es algo que a mí me impresiona. David permaneció tiempo en su pecado. No fue esto que le estoy contando, no fueron en 2 días, en unas horas, sino fue al cabo del tiempo. Este hombre cae terriblemente y entonces llama a Urías para que diga, tráiganlo aquí para que si está embarazada, pues que digan que es de él, ¿no? Y yo ya zafín zafado. Pero Dios tenía todo esto en control porque era necesaria la caída de este hombre, porque había pecado, ¿me explicó? No porque Dios deseara que cayera, sino porque necesitaba caer para poder ser restaurado, como podemos verlo después en el Salmo 51, me parece, ¿no? O 50, 51, cuando David ora de esta manera delante de Dios. Y lo que podemos aprender aquí es que él lleva todavía algo más atroz, que es la muerte de Urías. Y todos los que estaban alrededor sabían qué clase de hombre era David. Un hombre lleno de pecado, un hombre que había caído, un hombre que había deshonrado su posición, que había deshonrado a Dios. Qué triste. No sé si pudiéramos volver a ver a David de nuevo con
con esa posición. ¿Sí? ¿Voy bien o no? Qué deshonroso, David, hiciste esto, es una vileza delante de Dios. Sí, es verdad, es verdad. Y lo podemos ver el sufrimiento que causó en él, el sufrimiento que causó en el hijo que tuvo que morir, en Betsabé, en todo lo que tuvo que ver. Pero en medio de toda esa tragedia, el Señor hizo una obra de restauración. Esto es también lo que me encanta de Dios. No importó la condición de la caída, no importó lo perverso que este hombre hizo, el Señor lo levantó de ahí. David, podemos leer que se arrepintió delante de Dios, se volvió a Dios. Señor, no quites tu espíritu de mí. Señor, esto es todo lo que tengo, esto es mi vida. Mi visión fue, desvié mi visión de ti. Mis pasos se inclinaron hacia otros lugares. Mis manos actuaron de una manera. No aprendí a cortar eso en el tiempo correcto. No eché mi ojo fuera, no corté mi mano, no corté mi pie, sino que anduve en eso. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y el Señor lo restaura a este David. Y no lo restaura como, bueno, pero ya no vas a ser rey porque pues tú ya la regaste. ¿O sí? Él siguió siendo el rey de Israel. Qué tremendo es el Señor. El Señor lo restauró a la posición en la que tenía, porque Dios tenía un propósito en la vida de este hombre. Ahorita Marco decía, en el alfa y la omega del Señor, Él tiene un propósito en sí mismo que tiene que cumplir sobre la tierra. Y a veces hay caídas en nosotros, porque 7 veces cae el justo, mis hermanos. Pero no termina ahí el versículo, sino que se levantará. Amén. Mi hermano, no importa tu condición en la que estés ahora, incluso si tienes años de un hábito de pecado que no puedes dejar. Yo te puedo decir hoy, en el nombre de Jesús, arrepiéntete, porque el Señor te levantará, porque su casa permanecerá firme hasta el último día. Pero es necesario que entendamos el proceso en el que es atacada nuestra vida para poner mucha atención en esto. La vida de Dios tiene que estar llena en todos estos aspectos. El ojo sin duda es la ventana de nuestra alma. Es algo muy interesante eso. Y alguna vez hablamos de eso. Cómo es que si nuestra mirada es correcta, entonces todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Así que vamos a hablar de estos 3 aspectos. El ojo, el pie y la mano. Y algunos aspectos específicos dentro de ello. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Porque a lo mejor necesitamos que nuestro ojo sea tocado en ciertas áreas. Insisto, no estoy tratando de decirte qué es lo que tengas que hacer. Incluso el hecho de que tú no veas a una muchacha, hermano, el hecho de que tú no desvíes tu mirada de algo que no debes ver, no depende de tu buena voluntad, ni de tu fuerza de voluntad, ni de tu gran decisión para hacerlo. No depende de eso, porque eso no es posible. Depende de la vida de Dios en tu espíritu. Depende de haber tratado ese aspecto en la presencia de Dios y decir, Señor, no quiero que mis ojos sean guardados para ti. Señor, libra mis ojos de ver lo que no debo ver, de codiciar lo que no debo codiciar. Puedo ver, pero una cosa es ver, la otra cosa es codiciar con mis ojos, ver de una manera incorrecta. Así que si tú tienes un problema con ver lo que no debes ver, incluye la pornografía, porque está grueso. El mundo y Satanás tiene una estrategia tremenda para atrapar el corazón de los varones y de alguna manera cumplir un propósito de caída, que permanezcamos en tinieblas, en derrota. Pero el propósito de Dios no es ese, sino que estemos de pie, mis hermanos. Así que si tú tienes algo así, permite que el Señor trate contigo eso y trátalo tú delante del Señor. Señor, tengo este problema con mis ojos. Tengo este problema con lo que veo, Señor. Tengo un problema en mi ser al verlo. Ayúdame, porque yo no puedo por mí mismo, porque mi carne se inclina a esas cosas. Y entonces tratamos en la presencia de Dios, clamamos por su presencia. Estoy bien sorprendido de la cantidad de salmos que hablan del camino. Y en los salmos continuamente, Señor, hazme conocer tu camino para que no me desvíe. Déjame ver con tus ojos para que pueda cumplir tu propósito. Esta lámpara que son nuestros ojos alumbra todo nuestro ser interior. Es el intercambio del mundo externo con lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Y tiene que ser tocado por el Señor, tiene que ser transformado por Dios. Nuestro ojo tiene que aprender a ver en luz y no en tinieblas. Muchas veces nuestros ojos ven en tinieblas.
y no en luz. No somos capaces de ver con la óptica de Dios, sino que lo vemos con la óptica de nuestra carne y de las tinieblas. Ayer les ponía el ejemplo de Pablo. Pablo podía decir de sí mismo: tengo una debilidad en mi carne, un agente de Satanás que me abofetea, del cual he rogado al Señor que me lo quite 3 veces. Señor, quítame esto, quítame este enviado de Satanás para mi vida que me estorba. La visión de Pablo una visión equivocada en Pablo podía decir: Señor, ya no puedo avanzar más en tu evangelio y en tu reino por causa de que tengo este enemigo que me molesta todo el tiempo. Ya no voy a predicar más porque tengo este gran peso de este enemigo sobre mi vida. Incluso podría achacarle a Dios: Señor, te he pedido 3 veces que lo quites y no lo has hecho. ¿Por qué me tratas de esta manera tan injusta? Podríamos pensar que Pablo tuviera esa visión. Pero Pablo tenía la luz de Cristo dentro de sí. Los ojos con los que veía estaban llenos de la luz y de la vida de Dios, por lo cual lo hacía ver correctamente. Y entonces llegó a la conclusión: Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, me gloriaré más en mis debilidades que en mis fortalezas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La visión de este hombre transformó la realidad de lo que le estaba pasando. No se compadeció a sí mismo diciendo: pobrecito de mí, ¿quién me librará de esto? Sino que él se agarró de la fortaleza de Dios y dijo: Señor, tú eres mi fortaleza en medio de esta debilidad. Él tuvo la visión de ver correctamente lo que estaba sucediendo. El Señor Jesucristo es un hombre que conocía la esperanza a la que había sido llamado y la que estaba también preparando para nosotros. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces vendré de nuevo a ustedes como el Espíritu de vida. Nuestro ojo es muy importante para poder ver las cosas y evitarnos la caída. Muchos de los asuntos que hay, muchos de los pecados y de las caídas de los cristianos trascienden por la manera en la que vemos las cosas. En Mateo leíamos que Jesús les dijo: si miras a una mujer para codiciarla, entonces ya adulteraste con ella. La vida divina tiene que alejarnos de ver las cosas de manera incorrecta. Aunque la muerte nos impulse a verlo de una manera natural, necesitamos ver con la óptica de Dios, necesitamos ver con los ojos de Dios, necesitamos tener la visión de Dios. Porque la manera en la que veamos las cosas va a determinar el camino que tomemos y va a determinar las acciones que tomemos. Si nuestro ojo no es, Dios no trata con nuestro ojo, con la óptica en la que vemos las cosas, el punto de vista con el que vemos las cosas, entonces no podremos avanzar. Fíjense, en el libro de los Hechos vemos en el capítulo 9 la experiencia que Pablo tuvo cuando tuvo que ser cegado para poder recibir una vista correcta, una visión correcta. Pablo decía acerca de sí mismo: nosotros los judíos y los fariseos estamos bien. Estamos bien que persigamos a estos que están en el camino. Vamos a echarlos a la cárcel, vamos a erradicar esto que está sucediendo. Vamos a acabar con ellos. Incluso podemos ver no solo en la vida de Pablo, sino en la manera en la que se conducen muchos de estos hombres. Esto me impresionó mucho. Ellos veían cosas como el sábado. El sábado tiene que ser guardado de una manera tan especial. No podían tener la visión de lo que Dios quería hacer más adelante. Entonces vamos a leer un versículo que nos habla de esto. Pero fíjense, fue hasta que Pablo fue transformada su visión que pudo ver con claridad. En Hechos 9 vemos que Pablo quedó ciego ante todo esto, que era su verdadera condición. Él estaba persiguiendo a Jesús. Él cayó en este camino y dijo:
¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy el Mesías que esperas, al que tú estás persiguiendo y matando. Pero su visión tuvo que ser transformada. Su manera de ver tuvo que ser cambiada por la presencia de Dios. Fue Ananías el que tuvo que orar por Pablo y decirle, hermano Pablo, recibe la vista. ¿Sí estamos de acuerdo conmigo? Mis amados, quizás necesitamos recibir la vista. Amén. Quizás nuestra visión está opaca o distorsionada acerca de las cosas. No nos dice la realidad de lo que vemos, porque hay una enfermedad en nosotros que no nos deja ver con claridad. Y esto es peligroso, porque la caída proviene de nuestra visión, la visión con que vemos las cosas. Cuando leemos las Escrituras, hay textos que llegan a ser un poco difíciles de comprender. Porque si te dan una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra mejilla. Suena bien, ¿a poco no? Hasta lo decimos, ¿no? Si te dan una bofetada, debéis poner la otra mejilla. Hasta lo decimos así, ¿no? Pero en la práctica es algo que hacemos. En la práctica es algo que deseamos hacer, que anhelamos hacer. Si alguien te pide que lleves una carga por una milla, regatéale para ver si nomás te deja a media milla. ¿Sí dice eso? Dice, no, dice llévala 2. Si alguien te pide tu capa, ¿no? Creo que es, ¿no? No le niegues ni aún la túnica, o sea, dale. ¿Sí? ¿Se está quedando claro lo que estoy diciendo? Quiero que veamos la óptica con la que vemos estos versículos. Entonces sacamos todos nuestros argumentos ahí. Argumentos contra esto. Manso, pero no menso, ¿no? Y así, ¿no? Y a poco me voy a dejar y me van a decir el dejado, y luego todo el mundo se va a aprovechar de mí, ¿no? Y podemos empezar a divagar en una serie de argumentos en nuestro ser por causa de que nos defendemos de algo, porque no tenemos la óptica para verlo. Bendigan y no maldigan. No maldigan de ninguna manera. No maldigan a sus enemigos, no los maldigan, sino bendíganlos. El que te hace mal, el que hizo una mala onda contigo, bendícelo tú. Tú no lo maldigas, ni busques la venganza, sino que de ti salga la experiencia de la vida de Dios, que solamente es bondad. Porque Dios nunca maldice. Él tiene bondad y en nosotros salta para vida eterna. A ese que se te cerró, a ese que te chocó y se dio la fuga, a tu vecino que te echa la basura a un lado, al que le prestaste dinero y no te lo pagó, así puntos suspensivos hasta la eternidad, ¿no? Ámalo, bendícelo para que sean como su Padre que es perfecto, que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nuestra óptica no nos deja ver eso. Somos como los fariseos. En la óptica nos queda el sentido de exigir el derecho que nos corresponde por el maltrato que sufrimos. Mientras que el Señor está diciendo, no, cambia la óptica, porque por eso caes, amado, porque por eso caemos, porque nuestra óptica no ha sido transformada. Hoy en la mañana ahorita me he dado a la tarea de depurar mi cuenta de Facebook, que en algún tiempo lo estuve utilizando para los eventos que hacíamos. Y entonces me inscribí como a 1 trillón de grupos cristianoides, ¿no? Ya estoy harto, ¿no?, de esos. Desde envía este mensaje para que la bendición de Dios llegue, ¿no? Ay, Dios santo, ¿no? Hasta cosas tan ridículas como los pastores ladrones que piden el diezmo. Así le ponen, ¿no? Yo de veras digo, esta gente no es otra cosa más que obra de Satanás, ¿me explico? Porque ponen argumentos delante de algo que no tiene que ver con los hombres, sino tiene que ver con Dios. ¿Me explico? No voy a hablar del diezmo, pero es algo tan sagrado en verdad delante de Dios. Pero cuando tenemos la óptica correcta, cuando tengo un ojo bueno para ver. Porque cuando tengo un ojo malo para ver esto, ahorita algunos dijeron, amén, gloria a Dios. No es cierto. El diezmo es algo que Dios pide de nosotros. Eso está tremendo. Es algo que honra a Dios
en verdad. Y la Escritura, quien haya estudiado en serio eso, podrá decir amén a eso, en verdad que sí. Pero nuestra óptica nos desvía de la verdad porque no tenemos un ojo bueno para ver. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos hace caer eso. Nos hace caer, nos hace no permanecer firmes en nuestra casa, sino que nos hace tener una pérdida, nos hace estar en tinieblas, nos hace estar derrotados, nos hace ser ineficaces, nos hace detenernos en el avance de la obra de Dios, porque estamos postrados, porque estamos derribados, porque estamos caídos, porque no estamos de pie, sino que estamos tirados. La óptica que tengamos acerca de la obra de Dios y lo que Él desea hacer, determinará las siguientes dos cosas, que son el camino y las acciones que hacemos. Necesitamos ser muy listos ante esto y tenemos que tratarlo delante de Dios. Pablo fue necesario que recibiera la vista. Su oración apostólica de Pablo en Efesios 1:18 dice que se han alumbrado los ojos de su entendimiento. ¿Por qué Pablo oraba para que nuestros ojos fueran alumbrados en el entendimiento de Dios? Qué tremendo está eso. Esta es una oración bíblica de Dios para con la iglesia. Señor, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Es algo que tenemos que orar por nosotros, que tenemos que orar por nuestros hijos, que tenemos que orar por la iglesia, que tenemos que orar unos por otros. Señor, alumbra los ojos de mis hermanos, alumbra los ojos de mi esposa, alumbra los ojos de mis hijos, alumbra mis propios ojos, Señor, para que podamos ver la realidad de quién eres tú, que podamos tener la óptica de lo que tú eres y de lo que quieres hacer, para que nos guarde de la caída, Señor. Ay, mis amados, nuestros hijos jóvenes siguen pensando que a ellos no les va a pasar. Siguen pensando que son más listos que nosotros. ¿Tengo razón o no? A los jóvenes no les gusta que hablemos de eso. ¿Otra vez, papá? Sí, otra vez. Porque creen que se las saben de todas y dicen, a mí no me va a pasar. Y después les sale, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué gordo me caía mi papá cuando hacía eso? Y ahora yo creo que le caigo gordo a mis hijos. Pues así será a lo mejor el ciclo sin fin, ¿no? Pero podemos entender una cosa, que cuando nosotros oramos por nuestros hijos, Señor, alumbra sus ojos, Señor. Alumbra sus ojos. Que vean, Señor, con la óptica correcta, que vean de la manera adecuada, Señor. Que no se desvíe su mirada a las cosas del mundo y que sea influenciado por el mundo, porque es lo que está pasando, sino que sean llenos de ti para ver de la manera correcta. Entonces podemos esperar hijos que tienen fe en Jesucristo como nosotros no la hemos tenido. Yo sé que esto está pasando en nuestras generaciones. Sé que en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes está sucediendo esto. Ellos se están casando con una visión distinta de lo que el mundo nos ha ofrecido, incluso de lo que nosotros nos casamos. Y tiene que ser así. Y doy gloria a Dios por eso. Pero necesitamos insistir en que la óptica de Dios sea transformada en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Primera de Juan 2:11 también nos habla de esto. A ver, acompáñame a Proverbios 5:20. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene sueño? ¿Un cafecito? ¿Alguien? ¿Un café? Fíjate cómo dice Proverbios 5:20. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás cómo? ¿Andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego? ¿Por qué hemos de andar en ceguera? ¿Por qué hemos de andar en tinieblas? ¿Por qué es que no percibimos lo que hay delante de nosotros? Hay muchos versículos que nos hablan de esto, de cómo es que el que está en tinieblas tropieza por causa de que está en tinieblas, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que te paras en la madrugada, que está oscuro tu cuarto? En mi cuarto no, porque tengo una lámpara enfrente que parece de día, pero que está muy oscuro y te paras y chocas contra algo en el dedo meñique del pie derecho. ¿Sí o no? Y además así como que vas así como vas al baño, pero no me quiero despertar y ¡pam! Vale, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas, no vemos contra qué chocamos. La caída es debido a que podemos estar en tinieblas.
Las tinieblas nos hacen caer. Las tinieblas nos hacen sufrir la pérdida. ¿Por qué andarás ciego, hijo, abrazando el seno de la extraña? ¿Por qué tendría que ser así? Porque necesitamos ser transformados. Tenemos que tener un sentido correcto. Ahora acompáñenme por favor a Mateo. Fíjate, este texto me gustó mucho, porque tiene que ver con la óptica en la que vemos a los demás. Mateo 7, 1 al 6. Ayer hablamos algunos textos de hecho del versículo 24 al 29 del capítulo 7 y parafraseamos un poco los versículos 7 al 23. Pero quiero hoy que veamos esta primera parte de este capítulo. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con el que juzgas serán juzgados y con la medida con la que miden serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué interesante. Jesús les dijo, ¿cómo ves a los hermanos? La óptica que tiene que ver respecto de los demás. El propósito de Dios es llevarnos a la comunión en la iglesia también. ¿Cómo miras a tus hermanos? Dice, miras la paja en el ojo de tu hermano. Tenemos una óptica para vernos unos a otros. Tenemos una manera de vernos respecto de las deficiencias que hay en los que nos rodean. Y así nos vemos. Y entonces juzgamos. Vemos ciertos aspectos y decimos, este cuate está raro. No es algo que viene del espíritu, es algo que viene de nuestra óptica en tinieblas. ¿Voy bien? ¿Por qué tenemos dificultades entre nosotros? Está bien grueso eso. A veces porque nos metemos en lo que no nos importa. Porque somos unos chismosos. Y entonces voy con el pey. Oye, ¿ya viste el Krul? Ay, sí. Su pelo muy blanco, ¿no? Se cree el... ¿Cómo se llama este? El enmascarado de plata, ¿no? Y yo veo, no estoy hablando de su físico, quiero que lo veamos en un aspecto de la falla de carácter de alguien. Y en el lugar de verlo con la óptica correcta, destruyo la vida de este hermano. Lo destruyo con el pey, porque el pey se llevaba muy bien. Pero por mi mala manera de hablar, hago caer, y no me hago caer solamente a mí, sino hago caer a otro. Y es terrible lo que la Escritura dice de los que hacen caer. Van a haber caídas en el mundo. Dice, pero hay de los que hacen caer. Qué tremendo. Y el hecho de que nuestras vidas observen las fallas en los demás son una posición de caída en nuestras vidas. Y te voy a decir algo más terrible, incluso de algo mucho más grande. ¿De dónde crees que vienen las divisiones en las iglesias? ¿De dónde crees que proviene? ¿Cómo crees que nace eso? De pronto se escucha que una iglesia de 1,000 miembros se divide y 600 se fueron con uno que era el líder de jóvenes, el pastor de música, no sé, alguien que era influyente y se llevó a 600 personas y dejó una iglesia con 400. ¿Qué es eso? ¿De dónde crees que salió eso? ¿De dónde crees que salió? ¿Sabes de dónde salió? De un ojo que no vio de la manera correcta. Que estaba lleno del diablo además. Porque no comprendió en la óptica de Dios la posición de la iglesia e incluso las deficiencias en las vidas de los hermanos. Y entonces se encargó como, se me olvidó este hermano el hijo de Salomón que dividió el reino, ¿cómo se llama? Absalón. Que fue y que le dijo, ay manito, ese rey no te trata bien, ¿verdad? Pero mira, yo te trato muy bien. Y fue y los convenció, diciéndoles, el rey no está de su lado porque no ve por sus bienes. Qué tremendo es, qué intrigoso es Satanás y qué terrible es cuando nuestra carne tiene una visión en eso. La iglesia se divide por causa de una visión incorrecta acerca de las deficiencias que hay entre nosotros. Por eso me encanta este tema, porque tenemos que saber que todos caemos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Desde el más alto hasta el más bajo, todos caemos. Amén.
Pero bendito es el nombre de Cristo, que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El que nos restituye de nuevo a la posición en la que nos encontrábamos, para que no haya pérdida, para que su reino, para que su familia, para que su casa permanezca estable hasta aquel día, porque Él está perfeccionándonos. Pero la óptica de Jesús en esto es trascendente. ¿Por qué ves la deficiencia de tu hermano y no echas de ver tu propia viga que está en tu propio ojo? Tampoco está tratando de decir que digas, no, es que yo tengo puras vigas, yo no puedo. No. Tampoco te tires, ¿no? Se trata de que tengamos un equilibrio en el Señor. Incluso podemos nosotros ver las fallas del carácter de los demás. ¿Has visto la falla del carácter de tus hijos? ¿Sí o no? ¿Has visto sus caídas? ¿Has visto sus pecados que han cometido? ¿Los has visto? ¿Por qué les da miedo? Digan, sí los he visto. No, sus hijos no son santos. No existen esos hijos. Esos hijos no existen. Los santos inmaculados no existen. En serio, no existen. Y hemos visto esto y percibimos esto. Pero ¿qué hacemos con sus fallas? Por cierto, les voy a hablar de mis hijos, que son unos mala onda, ¿no? Los exhibimos, los destruimos. Ya no quiero que te llames, ya no vas a ser mi hijo, cámbiate el apellido, ¿no? Sin que fuéramos Sara García y esas payasadas, ¿no? No, sino ¿qué hacemos? Trabajamos junto con ellos para que salgan adelante. Ahora voy a entrar en un terreno un poquito más escabroso. ¿Están listos? ¿Conoces las deficiencias de tu cónyuge? ¿Conoces las deficiencias de tu cónyuge? No estoy hablando de que tenga alguna cosa en su carácter, no, estoy hablando incluso de su caída y de su pecado y de lo que no es correcto. O todos tienen una pareja perfecta. Todos conocemos de que cuanto más años pasamos con esa persona, más sabemos de qué pie cojea, ¿sí o no? No nos puede engañar. No nos puede decir, no, yo soy tan. A los hermanos sí les puede decir, no, yo sí. Yo por eso luego volteo a ver a mi esposa mientras estoy predicando. Cuando le hace así como que ya sé que me estoy metiendo a un camino por donde no debo transitar. Porque nos conocemos profundamente. Conocemos la falla, conocemos la caída, conocemos ese momento. Pero ¿qué hacemos con eso? Vemos la viga, tenemos la óptica para ver la paja en el ojo del hermano. O quizás vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, abre los ojos del entendimiento en mi pareja. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos en mis hijos para que vean la santidad. Qué tremendo es esto. Cuando estuve hablando acerca del temor de Dios, me pareció tan importante esto. Necesitamos ser quebrantados. Yo oré por mis hijos, Señor, quebrántalos. Y entonces mis hijos, ay, gracias. No, pues sí, de modo. La carga del Señor acerca de eso. Quebrántalos para que tengan temor de ti, para que te teman, Señor. Para que no sean hombres, un hombre y una mujer que son descuidados en su manera de andar, sino que sepan que tú eres un Dios temible al que tenemos que vivir en santidad, porque así eres santo. Amén. Y con nuestra pareja igual. Incluso nosotros podríamos sí tener la autoridad para hacer esto en la presencia de Dios y con la vida de Dios y decir, hermana, esposa, hermano, esposo, estás mal en tu manera de ver las cosas, porque la Biblia dice esto. Es difícil, pero a la luz de la Escritura es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la visión que tú tienes acerca de la falla del hermano? Lo veíamos una vez anterior acerca del gobierno, ¿se acuerdan? Y decíamos, si sorprendes a algún hermano en alguna falta, ¿qué tienes que hacer? Ir con él, ¿cierto? Para tratar este asunto. Y si te hiciere caso, has ganado a un hermano. Gloria a Dios por eso. Así que tenemos que regresar a tener una óptica correcta en todo esto. Los defectos de los hombres no tienen que ser una posibilidad de la caída. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Es que mi esposo dice que es una cosa ahí en la iglesia, pero acá es otra. Oh, sí, puede ser que sí, pero eso no debe ser un pretexto para la caída, sino tiene que ser algo que nos lleve al Espíritu. Tenemos que tener la posición del Espíritu en nosotros. Proverbios 4, 18 al 27, por favor. Dice aquí, no, este es Mateo.
Ya lo pusieron ahí, pero no alcanzo a leer. Hasta allá. Proverbios, aquí está, 18 al 21. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben con qué tropiezan. Hijo mío, esté atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Nuestros ojos tienen que ver la enseñanza del Señor, continuamente tienen que estar cambiando de foco. Pienso que son como un lente de fotografía que para enfocar necesita ser movido, ¿no? Necesitamos reenfocar todos los días de nuestras vidas la visión de Dios acerca de algún aspecto, para que el camino para que nuestro camino, la senda, sea como la luz de la aurora. Qué tremendo. Nuestro ver está determinado por si andamos en luz o si estamos en tinieblas. Bueno, el segundo aspecto es el pie. El pie, nuestro caminar. ¿Para qué nos sirven los pies? Para caminar, ¿no? Nos llevan por una ruta, nos cambian de posición de donde nos encontramos a otra nueva. Bueno, el pie tiene que ver con nuestra voluntad. Tenemos que ser guardados de nuestro pie o en nuestros pies. Tiene que ver con ser guardados en nuestra voluntad. Puede ser que nuestro corazón, nuestra visión ya albergó un pecado. De hecho, Jesús dijo muy enfáticamente, si tú ya la deseaste en tu corazón, ya pecaste, ¿cierto? Es muy tremendo eso, el pecado ya está. Entonces solo es tiempo de que se lleve a cabo, que se consuma. El hecho de que nuestra visión de las cosas, nuestra percepción de las cosas sea modificada por las tinieblas, nos hace entonces andar de una manera incorrecta. Nuestra voluntad decide de una manera incorrecta. Nos lleva por un camino en el cual debemos de transitar. A ver, acompáñenme a Proverbios 2, 12 al 22. Dice aquí. Dice, para librarte del mal camino, dice, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez la senda de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbio nos dice que los malos tienen un camino incorrecto, pero también hay un camino de vida por el que podemos andar. Las decisiones que tomamos todos los días son un camino que tiene un inicio. A ver, quiero que veamos esto. En nuestra mente, de una manera de ver, cualquiera que sea, buena o mala, positiva o negativa, nos va a hacer que nuestra voluntad actúe. Quiero que vean el proceso de la caída, pero quiero que vean también el proceso de permanecer firmes en el Señor. Puede ser que nuestra visión sea la correcta, que hayamos visto con el ojo correcto. Por lo tanto, nuestra voluntad nos hará decidir de manera correcta el camino por el que tenemos que andar. Todo camino tiene tres fases: un inicio, un desarrollo y un destino. Todos los caminos llevan a algún lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos. No hay camino que no nos lleve a algún lugar. Si yo me quiero ir a Acapulco, ¿debo irme hacia la carretera a Querétaro? No. Bueno, a menos que esté loco y me vaya yo por allá, por Michoacán, y luego, ¿no? Sería una locura, ¿no? Todo camino tiene un inicio, todo camino tiene un desarrollo y todo camino
tiene un destino. Nuestra voluntad es exactamente igual. Está determinada por nuestro pensamiento, por lo que vimos, por la óptica que tuvimos. Pensemos en la vida de la iglesia. Si yo tengo una óptica del Señor en donde, fíjense, donde estimo a la iglesia como algo donde la comunión de los santos me ayuda, me edifica, me perfecciona, me corrige, entonces tengo una óptica de eso y digo, Señor, me conviene ir a ese lugar porque ahí soy edificado por ti. Entonces mi voluntad es influenciada por eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tomo la decisión de que el sábado hay tal reunión. Tomo la decisión de que el domingo hay una reunión a tal hora y hay que llegar temprano. Si voy a voltear a ver los de arriba así, nada más discretamente para que no se sientan aludidos. Hay que llegar temprano, porque en esa reunión el Señor está haciendo una obra. ¿Voy bien? Entonces, mi voluntad me hace andar en ese camino. Me trae a este lugar, escucho la conferencia, estoy abierto en mi espíritu para recibir lo que Dios tiene, medito en lo que se está hablando, participo en lo que se está diciendo y entonces mi voluntad produce un efecto. ¿Sí vamos bien? Porque todo camino y toda decisión que tomemos tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un destino. Al final podemos determinar, gracias a Dios porque vine a la reunión, ¿sí o no? Gracias a Dios porque habló estos asuntos conmigo, trató de esta manera, tuve tal comunión con Dios, también tuve tal comunión con los hermanos que me siento satisfecho en mi espíritu. Para este día que el Señor lo creó, fue adecuado para lo que Dios tenía que hacer. Qué tremendo. Lo mismo sucede en nuestras malas decisiones. Salmo 73, por favor, 1 al 3. Yo sé, este es un salmo muy conocido, yo he hablado 1 trillón de veces de él, pero vale la pena volverlo a mencionar. 73 del 1 al 3 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, ¿qué le pasó? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron ¿qué? Mis pasos. ¿Por qué razón? Porque tuve envidia de los arrogantes, ¿qué? Viendo, dice, la prosperidad de los impíos. ¿Saben qué le pasó a Asaf? Vio de una manera equivocada, tuvo una visión equivocada de lo que estaba pasando. Él vio a los impíos, él vio a los malvados prosperando. Dice, se regordean, les sale la gordura por los ojos, están prósperos en todo. No hay ningún mal que les afecte, nada los conmueve. Señor, y ellos blasfeman tu nombre y son prosperados tremendamente. Asaf tuvo una visión incorrecta de estos perversos, de estos hombres. Dice, mis pies, quiero que veas esto que es tremendo, mis pies estuvieron, casi se resbalaron. ¿Qué pasa cuando te resbalas? Te caes, ¿o no? Este hombre estaba a punto de caer. La caída estaba siendo propiciada por su ojo, pero por la decisión que había tomado. Llegó a decir, en vano he guardado mi vida delante de ti, Señor, en vano. Ha sido vano el buscar la santidad, ha sido vano buscar tu rostro, ha sido vano agradarte, Señor, porque los malos son prosperados. Era como una bestia, ¿sí o no? Era como una bestia, dice, que no entendía. Qué comparación tan tremenda. ¿Por qué? Porque no tenía la óptica correcta y sus pies estaban por tomar decisiones equivocadas que lo iban a hacer caer. Hasta que entrando en el aposento, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice Asaf, y me regresó la vista acerca de eso. Y dice, y ahora veo que lo has dispuesto en desoladeros. Y empieza a hablar de una serie de cosas como consecuencia de un vivir impío. Mis hermanos, esta puede ser tu experiencia y nuestra experiencia. A veces nuestras decisiones están tomadas por causa de nuestra óptica equivocada. Híjoles, cuántas veces hemos estado en el error de tener resentimiento con algún hermano. Y eso nos hace decidir. Eso nos hace decidir. Mi esposa me hizo esto. Sí, pues ahora te las vas a ver, ¿no?
si voy bien o me regreso. Y decidimos cosas y nos restringimos de hacer y dejamos de hablar por causa de una mala visión acerca de las cosas. Que el Señor nos libre, porque todas las acciones que tomemos tendrán una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todas tendrán una consecuencia. ¿Tienen calor? ¿Alguien quiere un raspadito? ¿No? Ahorita ya al final ya están ahí listos. Ya me voy a apurar. Todavía nos falta como 40 minutos, así que no pasa nada. Para el pueblo de Israel, el Señor lo sacó de Egipto en dirección a un destino. Quiero que veas esto. Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlos a una dirección, para llevarlos a un destino, para cumplir su propósito. Voy a parafrasear lo que dice Proverbios: para que su casa estuviera firme. ¿Para qué los llevaba a la tierra prometida? Para que su casa estuviera firme. Claro que sí. Para que hubiera un reino, un lugar donde permanecieran. Pero no estaban de acuerdo los israelitas. Los israelitas se llenaron, y dice, está interesante, en Hebreos 3, del 7 al 11, y hay un salmo, el Salmo 106, que habla acerca de esto. Todo el salmo habla de esta historia de Israel. Y dice, y estos israelitas aprendieron las obras de otros pueblos que no eran Dios, ofreciendo así a sus hijos a dioses paganos con idolatría. Está tremendo eso, me impresionó mucho. A pesar de que el Señor decía, véanme a mí como el Dios que les ha sacado de la esclavitud, de las tinieblas a su luz admirable, véanme así. Ellos tuvieron una visión distinta y por lo tanto un caminar y un obrar diferente. Sus decisiones no estaban basadas en lo que veían de Dios, sino en su propia alma. Entonces se atrevieron a decir, otra vez este maná, otra vez este alimento milagroso, otra vez esta ración del cielo de la cual no hacemos nada más que recogerlo todos los días. Qué ridículo suena, ¿no? Otra vez este milagro, Señor. Había una roca que le seguía, ¿no? Y les platicaba ayer de eso, cómo me impresiona ese texto que Moisés toca la roca y sale el agua, pero después dice la Biblia que esa roca lo seguía. O sea, a donde llegaban, ahí estaba la misma roca. Está tremendo eso, porque no nos habla de otra cosa más que el Cristo que sustenta en medio del desierto a sus hijos, el Cristo que fue golpeado por nosotros, el cual saltó vida eterna de Él para con todos nosotros, para que nuestro sustento en medio del desierto sea Él para siempre. Y Él no nos deja nunca. A donde vayamos Él nos sigue. Ellos vieron esa roca, ellos vieron ese milagro de raudales de agua en medio del desierto, donde no había agua, esa roca les llevaba esa agua. Ellos vieron eso, pero no tuvieron la óptica para decir, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y nuestra vida te la entrego para siempre. Sino que buscaron las obras, pensamientos de otras culturas que los alejaron de Dios. Proverbios nos habla con mucha claridad acerca del camino que parece al hombre correcto, pero su fin es un camino de muerte. Muchas de las decisiones que tomamos pueden producir muerte en nosotros si no tenemos la óptica correcta para ver lo que Dios está haciendo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que va a afirmar las decisiones correctas, el que los va a llevar al Padre. En el Salmo 16:11 me dice, mostrarás la senda de la vida. No es una canción que cantamos. Tú me mostrarás la senda de la vida que está en tu presencia. Por supuesto que sí. El Salmo 17:5 nos dice que Él sustenta nuestros pies en sus caminos. Él nos sostiene para andar en esto. Proverbios 3:5-8 nos dice que debemos aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que lleguemos al fin que Él está deseando para nuestras vidas. Bueno, qué tremendo. Cada decisión que tomemos tiene que ser orientada hacia el Señor. Y por último, la mano.
El ojo nos hace que tengamos voluntad. Y la voluntad nos lleva por un camino que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Y la mano es la actuación de este desarrollo de nuestra voluntad. Escucha bien. La mano no es el fin del camino que tomamos, sino es el desarrollo del camino que tomamos. ¿Qué es lo que hacemos como el resultado de nuestra óptica y de nuestra voluntad? Eso es nuestra acción. De todo aquello que nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo esté saturado, serán las acciones que llevemos a cabo. Qué tremendo, esto está muy grueso. Vamos a leer, por favor, Proverbios 12:14. Dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según ¿qué? La obra de sus manos. Incluso cuando hemos tomado una mala decisión, todavía podemos echar marcha atrás. Amén. Si el Señor nos alumbra en medio de una mala decisión, tenemos que detenernos para que las obras de nuestras manos no obren en impiedad, no obren de manera incorrecta. Proverbios habla de eso. ¿Te enlazaste con tus palabras con alguien? Ve y záfate de ellas. Necesitamos al Señor, mis hermanos. Necesitamos que el Señor nos alumbre. Quizás nuestra óptica fue incorrecta. Quizás nuestra voluntad también no es la adecuada, pero todavía podemos volvernos al Señor. O podemos seguir adelante el plan para nuestra caída. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es un camino de muerte. Antes de que lleguen los años y los días en los que digas: no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque llegará un día en lo que seas evaluado por eso, incluso tú mismo, y digas: no tengo en ellos contentamiento. Que la obra de nuestras manos pueda producir el fruto que el Señor espera, porque pagaremos según las obras de nuestras manos. La culminación completa de todo esto son nuestras manos. David, su caída fue consumada en todos los tres aspectos. Creo que nosotros continuamente estamos así también. Hemos llevado a la conclusión malas decisiones de las cuales hemos pecado. ¿Estás de acuerdo? Pero Cristo es nuestro Señor. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el victorioso. Amén. Y el que nos va a hacer estar firmes a pesar de eso. El que nos restablece de esa posición. Bueno, en Romanos 7, del 14 al 25 vemos esto. Porque hay en mí esta dificultad, que el mal que no quiero hacer, ¿qué? Eso hago. Eso está tremendo. El mal que no queremos, eso es lo que hacemos. Por eso la caída está tan vigente o tan presente en nosotros, porque es algo de nuestra naturaleza. Por lo tanto, tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir a la presencia de Dios y volvernos al Espíritu. Señor, que yo viva en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Necesito vivir en el Espíritu para decidir de la manera correcta, tener la óptica correcta y andar en la decisión correcta y hacer las cosas correctas. Mateo 16, 25, estoy terminando, es para que se animen. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, no, 16, 27, perdón, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, ¿qué hará? Pagará a cada uno conforme a sus obras.
el Señor va a venir a pagar a cada uno según sus obras. Quiero que observes esto. En todas en las escrituras que encontré que tienen que ver con el actuar, todas tienen que ver con la consecuencia. En el observar nos hablan más en el sentido de la disciplina que tenemos que tener, como vemos, ¿no? Incluso todavía en el decidir, nuestra vida se encuentra en una encrucijada. Escoge el camino de la vida para que vivas. Amén. Pero en el actuar solamente está la consecuencia. Para acabar pronto, lo que nos hace caer de la mano es que toda la suerte está echada. Qué tremendo. El Señor siempre habla de las obras en el contexto de pagarle a cada uno según sus obras. Ya se trazó el camino y lo único que queda es dar a luz aquello por lo cual trabajaste. Por eso es tan importante guardar nuestra visión y nuestra voluntad. En Mateo 5:16 Jesús les dijo: para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque está sobre un monte y está vista por todos. Una luz no se pone debajo de la cama, sino se pone en el candelero para que alumbre a todos. Son manifiestas las obras de lo que haremos. Las obras de nuestras manos van a representar aquello que está en lo profundo de nuestro ser. O haces del árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y sus frutos malos. Por sus frutos los conocerás. El resultado de la mano es exactamente lo que hacemos. Me doy cuenta que necesitamos ir a la presencia de Dios. Acompáñame por favor a Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Dice aquí: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y, ¿qué dice ahí? Manifiestas, ¿qué? Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, ¿qué dice ahí? El fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué tremendo. Es claro y obvio la manifestación de las obras de cada uno, o en la carne o en el Espíritu. Y esto es lo que nos hace caer. Al final, la obra de nuestras manos se lleva a cabo en un obrar. Que Dios nos ayude. 1 Corintios 3, del 10 al 15, cuando habla de la construcción: y yo les he puesto un fundamento que nadie más puede poner, que es Cristo. Y sobre este fundamento, cada uno mire cómo se lo edifica, utilizando diversos materiales: oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca. Dice, pero según la edificación de cada uno, el día la declarará, porque será probada así como por fuego. Así que aquel que sufrió una pérdida por esto, quizás haya sido muy grande, pero aquel que invirtió de la manera correcta no sufrirá una pérdida, sino un agrandamiento de esta vida en sí mismo. Qué tremendo. Nuestro obrar tiene consecuencias que
se van a manifestar por medio de nuestro andar. Podemos preguntarnos, ¿por qué mi hijo es así? Está tremendo. ¿Por qué? Porque ve de una manera, porque ha decidido de una manera y por lo tanto vemos su obrar. ¿Por qué tú eres así como esposo? ¿Por qué tú, como en tu papel de esposo, eres así? Porque tuviste una óptica, porque tomaste una decisión y porque tus hechos demuestran todo lo que eres en lo profundo. ¿No les da miedo? A mí sí. Que Dios nos ayude. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios con estas cosas. Efesios 5, 8 al 17 dice: antes eran tinieblas, pero han sido llamados a la luz. Por lo tanto, rediman el tiempo, porque los días son malos. Ya, con esto termino. Necesitamos ir a la presencia de Dios para que su vida nos constituya de tal manera que nuestro ver, que nuestro decidir y nuestro actuar sean enteramente el Señor. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Porque nuestro ser completo tiene que estar involucrado. ¿Ya no quieres caer? Entonces, guarda esto delante de Dios. Amén. Guardemos en el Señor esto. Señor, líbrame de ver de la manera correcta. Líbrame de ver de la manera incorrecta. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu victoria en la cruz, Señor. Gracias porque tú permaneces firme, Señor. La casa del justo permanece firme. Decimos amén a eso. Qué sabiduría, Señor, incluye este texto. Señor del cielo, tu casa permanece firme y nosotros somos tu casa, Señor. Somos tu casa en lo individual porque tu Espíritu está en nosotros, pero también somos tu casa corporativamente porque somos tu iglesia. Y tanto mi vida como tu iglesia permanecerán firmes, Señor, hasta el último día, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la óptica correcta, Señor, a ver de la manera adecuada, Señor, estas cosas. Señor, es porque nos alejamos de tu presencia, como lo hizo David en esa ocasión, como le sucedió a Asaf, que vemos de una manera errónea las cosas. Pero pedimos, como Pablo oraba en Efesios: alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Alúmbranos, Señor. Alumbra nuestras tinieblas para que seamos transformados en nuestra óptica. De tal manera que nuestras decisiones, que el camino en el que tenemos que andar, dice tu palabra, sea corregido y lo cojo se meta de nuevo al camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque no queremos caer, Padre, porque queremos permanecer firmes, Señor. Incluso ante toda obra del enemigo, permanecer firmes hasta el fin. Ayúdanos, Señor. Mi Dios, que nuestras obras te glorifiquen a ti. Que nuestro obrar cotidiano, que nuestras palabras, aún nuestros pensamientos sean gratos delante de ti, Señor. Así oraba un salmista, Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Oh sí, Señor. Para que nuestro fruto sea el producido por tu vida en nosotros. Ayúdanos, Señor. Pedimos que urjas nuestras vidas para buscar tu rostro desde la mañana. Cada día, Señor. Cada día buscar tu vida como la expresión, Señor, de nuestras vidas y de nuestro andar en esta tierra. Gracias, Padre. Yo te pido aún por cualquier hermano que haya caído, para que no se quede postrado, Señor, para que no se quede en esa posición de derrota. Anímalo, Señor, que se vuelva a ti, que confiese su pecado, que se arrepienta, Señor, que invoque tu nombre, para que tú seas exaltado para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la reunión de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.